antes de pasar ya al siguiente nivel, o sea, es decir, hoy vamos a jugar a un juego, no sé a qué juego vamos a jugar, probablemente a ese de terror que me habéis dicho, pero quería leeros este artículo de Cristian Campos, que me parece muy clavado con respecto a lo de Pablo Iglesias, Ferreras y demás. Es que me parece que se lo frunge bastante y me parecía muy gordo leer este artículo. Y como conozco a Cristian y tal, pues lo voy a leer, os recomiendo que le sigáis y demás. Dice: Ferreras no se ha cargado a Podemos. Pablo, el asesino fuiste tú. Dice Pablo Iglesias que él podría haber sido presidente del gobierno si el comisario Villarejo, la Sexta, Antonio García Ferreras, el IBEX, los medios, los jueces y el Estado profundo no hubieran conspirado para sabotear su camino a la cima. También Albert Rivera estuvo a punto de ser presidente del gobierno en las portadas de algunos diarios y hasta hubo algún sondeo que lo dio por hecho. Pero al menos el de Ciudadanos no anda hoy corneando molinos desde un podcast en el diario público. Que es verdad, le he echado la culpa, vamos, hasta poco más, y el toro de Manolete, tío, también es el culpable de que Pablo Iglesias hoy no sea presidente del gobierno. Joder, qué asco, ¿no? Esta putísima mierda. Vamos a ponerlo así. El que sí los cornea todavía es Donald Trump, lo que da la medida de la profundidad del mar de infructuosa melancolía en el que chapotea hoy Iglesias. Es verdad, Donald Trump todavía, y me han robado esto, me han robado aquello. Por supuesto, las cloacas no existen, al menos tal y como las describe Podemos. Tampoco existe ninguna conspiración en contra de Podemos, sino, como ha ocurrido siempre, grupos e individuos que protegen sus intereses económicos, personales y profesionales, presionando en la medida de sus fuerzas y de su presupuesto para que sean unos partidos políticos y no otros los que ocupen el poder. La realidad es que, como ocurre en el caso de los catalanes, de los que se habla en el resto de España la 10ª parte de lo que ellos creen, Podemos es solo una molestia coyuntural para esos poderes en la sombra de los que habla Iglesias, aunque solo sea porque los planteamientos de esos poderes son a largo plazo, y los de un partido de aluvión y sin estructura como Podemos no van más allá de 2 o 3 legislaturas. La distinción entre presión, coacción y estrujamiento depende además del color político del presionador, coaccionador o estrujador. Los del bando propio son lobbies, los del bando contrario, cloacas conspirando para alterar el resultado de las elecciones. Eso es verdad. Es decir, cualquiera puede entender que, viendo la trayectoria de Pablo Iglesias y su relación con los medios, ya sea ahora con su podcast de La Base, o con el diario público, o con La Tuerca, o con el periódico este de cabecera que se sacaron llamado La Última Hora, se entiende que lo que quiere hacer Pablo Iglesias no es tanto dar una información objetiva y demás, no. Él quiere dar su información y su comunicación de militancia, y se queja de que otros hagan el mismo mamporerismo que él está ejerciendo desde los espacios en los que todavía se le da voz. Dice: la distinción entre presión, coacción y estrujamiento depende además del color político del presionador, coaccionador, estrujador. Algunos raros incluso ejecutan esa presión a beneficio de inventario y por su convicción de que determinados partidos o ideologías son intrínsecamente dañinas y merecen permanecer lejos del poder por una cuestión de elemental salud social. Es decir, yo estoy de acuerdo con esto. Es decir, yo creo que a Podemos hay que darle mucha caña y hay que dársela desde la verdad, no hace falta recurrir a la mentira, pero yo creo que a Podemos es necesario y es importante darle muchísima caña, porque yo estoy convencido de que intrínsecamente las ideas que esta gente defienden son dañinas y han llevado a la putísima miseria a muchos otros países. Y no quiero que España sea una persona que tenga ese tipo de recetas y ese tipo de políticos dirigiéndola. En fin, Iglesias, él más que nadie, sabe de lo que hablo, porque nadie ha timoneado mejor esos grupos de presión que la izquierda. Por eso él se reía, en su época de revolucionario vallecano, cuando le preguntaban por la posibilidad de un ministerio, porque su verdadera obsesión, decía, era el control de Radiotelevisión Española. Descartada la posibilidad de que Iglesias aspirara a convertirse en el Bob Woodward nacional, solo queda la de que su objetivo no fuera otro que manipular la información que reciben los ciudadanos. Es decir, la de hacer exactamente aquello de lo que él acusa a Ferreras. Por eso llevamos diciendo que lo que ha pasado estos días con Pablo Iglesias no es tanto Pablo Iglesias cagándose en Ferreras porque quiere una información de calidad.
es Pablo Iglesias cagándose en Ferreras porque quiere cargarse a Ferreras para ponerse él. Y quiere ser él el que maneje estas cloacas y esta información dirigida a una persona o a un partido para, de alguna manera, tener él la hegemonía de pensamiento dentro de la izquierda. Pero vamos, es que me parece tan absurdo. ¿Vosotros os acordáis en cómo se llama el tío este que tuvo Javier Ruiz? Javier Ruiz tenía un programa en Radio Televisión Española. ¿Recordáis todos los especiales que hicieron con las famosas facturas de Ayuso? ¿Recordáis cómo un tío en mitad del programa se levantó porque dijo, vamos a ver, yo he venido aquí para formar parte de una tertulia y tal, pero lo que me estoy dando cuenta es que esto es un linchamiento al Partido Popular, a partir de estas informaciones que acaban de salir? Eso es el periodismo de calidad, y no hablar de Podemos, de los 425.000 euros que, por ejemplo, le llegaron a Monedero, desde por hacer los estudios estos que hizo en América Latina, sobre la moneda esta común que iban a hacer de los pueblos y tal, no se lo cree ni él. 425.000 pavos creo que se sacó. Ese solo... Aquí cada uno hace periodismo de parte. Digamos, en fin, que no son menos nobles las motivaciones de aquellos periodistas que consideran a Podemos un cáncer de la política y que han actuado en consecuencia como quimioterapeutas desde sus tertulias y sus columnas de opinión, que las de aquellos periodistas que se han sentado en la moqueta del Congreso o a una orden del pastorcillo de Cabras Iglesias, o que las de aquellos que le han mendigado amistad a cambio del privilegio de dar la exclusiva de sus cortes de pelo. Aquí está hablando, por supuesto, de Pedro Ballín y La Vanguardia. Y que ahora, por cierto, andan mendigándose a la Yolanda Díaz a la vista de que Iglesias ya no le importa a nadie desde que Isabel Díaz Ayuso le echó de la política. Este artículo está hecho para sacar de quicio a Pablo Iglesias. Está minuciosamente diseñado para que Pablo Iglesias se cague en sus putísimos muertos. No es el caso de Ferreras, cuyo negocio no es tanto el periodismo como el entretenimiento. El porcentaje de lo uno y de lo otro lo pone usted, y que en el tema que nos ocupa decidió privilegiar en 2016 el segundo en detrimento del primero. Es debatible que Ferreras hubiera hecho lo mismo si la noticia falsa afectara al PSOE en vez de a Podemos, pero lo que parece obvio es que en su cabeza el debate nunca fue deontológico, sino empresarial. ¿Cuántos puntos de audiencia me era subir esta fake news sobre Podemos? Y esto no es debatible, porque solo un adolescente o alguien que no entienda cómo funcionan las televisiones, las grandes empresas de medios y el periodismo podría pensar diferente. Es más, ni siquiera Iglesias lo piensa. Otra cosa es el teatro, terreno en el que ahí sí Iglesias despunta. La posibilidad además de que la cadena de televisión que más ha favorecido los intereses de Podemos desde su irrupción en la escena política española aparezca ahora como la ejecutora de una operación de desprestigio contra los morados sería cómica si no fuera caricaturesca. Más afinan los que apuntan al africano odio que se profesan Ferreras y Jaume Roures, el marionetista que mueve los hilos de Iglesias. Esto es verdad, os dije que en su momento que esto era una guerra entre Jaume Roures y Mauricio Casals, o bueno, Ferreras, Jaume Roures, pero yo creo que es más Mauricio Casals que Ferreras. En este caso yo Ferreras veo que es un peón como podría ser Iglesias, y que realmente los que están detrás de Ferreras pues son otros. Y veo más a un Mauricio Casals, pero bueno, sí, pero es una guerra de bandas periodísticas, es lo que quiero que entendáis, ¿vale? No es una guerra contra las cloacas. A pesar de que la aventura en Costa Rica ha salido de pena porque la empresa resultó ser un chiringuito y nos tenemos que quedar 4 meses aquí bloqueados por una normativa estúpida europea y no vamos a dejar atrás a nuestro gatete, aquí seguimos un mes más apoyando la calvocracia heteropatriarcal asertiva. Muchas gracias, Fénix CDB. Dice, y más interesante todavía es la respuesta a la pregunta de por qué Pablo Iglesias, que jamás habría conseguido sin la ayuda de la Sexta los 69 escaños de 2015, el mayor resultado histórico de Podemos, arremete hoy contra su viejo benefactor. Y la respuesta es obvia, porque Iglesias no soporta la idea... Cada mes estoy un poco más calvo. Saludos. Muchas gracias, Ubiliv. La respuesta es obvia, porque Pablo Iglesias no soporta la idea de pasar la historia como el político fracasado que hundió Podemos y al que Ayuso condenó al tipo de vida que llevan los periodistas jubilados cuando cumplen los 80. Un par de columnas y un par de tertulias desde las que maldecir las nubes junto a otros señalados ancianos. Y es verdad que escuchas a Pablo Iglesias durante un determinado tiempo y simplemente el tono grandilocuente que le ha dado a estas grandes historias que han salido de los audios de Villarejo y Ferreras quiere de alguna manera
artificialmente agrandar estas historias más de lo que son y darle un sentido casi revolucionario. Es decir, tú le escuchas hablando de estos audios y poco menos que te hablan del 15M, del periodismo, de cómo todo ha cambiado, de cómo esto ya no tiene vuelta atrás, de cómo ya todos los periodistas de izquierdas deberían rebelarse y tal. Es decir, quieren que todo lo que haga tenga un impacto desproporcionado con lo que es realmente el debate social. Y la realidad es que, ¿sabes? Las preocupaciones de la gente yo creo que van en otra dirección que la que puede ser que Eduardo Inda y Ferreras de cómplices sacase unas historias falsas en 2016 sobre Pablo Iglesias y demás. Berikenebro 108, ¡puf! Muchas gracias. Por eso le intentan dar a todo ha sido un ataque a la democracia, ha sido un golpe de estado, han intentado esto, han intentado lo otro. Por supuesto, pasará a la posteridad como el hombre que pudo ser presidente y que no lo fue por una conspiración del Madrid profundo, es más épico que la triste realidad. La de que con Podemos acabaron 1. El chalet de Galapagar y el posterior referéndum entre sus militantes. 2. La indigencia intelectual de sus líderes. 3. Sus conexiones con las dictaduras hispanoamericanas. 4. El nepotismo que supuso elevar a la categoría de ministra a la pareja de Iglesias, por no hablar de otras tantas promociones de otras tantas féminas pertenecientes a su círculo interno. 5. La ley trans. 6. Su feminismo delirante. 7. El hecho de convertir en víctimas de un fantasmal heteropatriarcado a secuestradoras de niños condenadas por la justicia. 8. La alianza con golpistas y proetarras. 9. El abandono de las clases trabajadoras y sus intereses en beneficio de la chatarra intelectual de los identitarismos de la alta burguesía neoyorquina blanca. Y 10. Una miriada de pequeños escándalos, el último de los cuales es el viaje neoyorquino de Irene Montero, que ha dejado claro que Podemos es poco más que el proyecto de enriquecimiento personal de un puñado de activistas con ínfulas de aristócrata. La Sexta, sí, viró hace 2 años y medio su rumbo en favor del PSOE y en detrimento de Podemos. La evidencia de que los morados ya no funcionaban entre la audiencia, junto a la de que conviene llevarse bien con el PSOE y mejor todavía con Pedro Sánchez, acabaron por decantar la balanza. Que Pedro Sánchez haya concedido más entrevistas a La Sexta que a todas las televisiones restantes juntas es la prueba de que ese viraje tuvo recompensa. Yo, en lugar de Ferreras, habría hecho lo mismo, como cualquier periodista con 2 dedos de frente. La realidad es que Iglesias es ya poco más que el Carles Puigdemont de la extrema izquierda, un tipo que generaba titulares hace 2 años, pero que hoy no aparecería en ellos ni aunque se paseara desnudo con una motosierra por el Parlamento Europeo. Pero lo que deprime a Iglesias, lo que le deprime de verdad, es constatar que él se metió en política para manipular las televisiones públicas y que ha acabado siendo manipulado por una televisión privada y por un periodista cuya influencia entre la izquierda ha sido, es y será mucho mayor de la que él tuvo jamás. Yo en el fondo entiendo el cabreo del pobre Iglesias como entiendo el de cualquier otro yonki de la atención ajena, pero para eso tiene un podcast en público, para quejarse de las nubes y ver conspiraciones de los sabios de Sion allí donde solo hay villarejos. Esta última frase de aquí, la de pero lo que deprime a Iglesias, lo que le deprime de verdad, es constatar que él se metió en política para manipular las televisiones públicas y que ha acabado siendo manipulado por una televisión privada y por un periodista cuya influencia entre la izquierda ha sido, es y será mucho mayor de lo que él tuvo jamás. Yo creo que esto lo lee Pablo Iglesias y literalmente se pone a llorar. El artículo está en El Español, lo ha escrito Cristian Campos y se llama Ferreras no se ha cargado a Podemos, Pablo el asesino fuiste tú. Y me parece que da mucho en la clave, muchísimo. Duro, duro, durísimo.